La persona está obligada a la alegría. Beita se cube misbot. Cuando se ocupa en cumplir los mandamientos del Eterno. Es decir, Rabenu Bejaya nos está diciendo aquí que el Eterno nos ha dado mandamientos, pero adicionalmente tenemos la obligación que cuando cumplamos los mandamientos, los cumplamos con alegría. Eso es una obligación aparte del mismo acto de cumplir las misbot. Sigue diciendo, Beasimha bemaase, mitzvah. Shalom a todos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Am Israel. Mi nombre es Israel Meir y estamos de nuevo con ustedes compartiendo la parashá semanal. Esta vez es la parashá Kitavó y es conocida esta parashá por ser aquella que trae las bendiciones y las maldiciones de la Torá, cercano a terminar el libro de Devarim y terminar toda la Torá. También esta parashá viene cerca a Rosh Hashanah, el día del juicio, el año nuevo, para indicar que leemos la lista también de las maldiciones para decir que se acabe el año y sus maldiciones. Ahora, dentro del tema de la parashá, hay un asunto que pasa un tanto desapercibido, y es el asunto de la alegría. Se menciona un tanto esto en la parashá, como vamos a ver a continuación. Nosotros nos vamos a concentrar en ello porque hay un mensaje que es prácticamente la raíz de todo lo que viene después. Veremos en esta parashá no solo el tema de la alegría en sí mismo, sino cuál es el poder espiritual que contiene el tema de la alegría, cuál es la raíz de ella y cómo ésta puede ser utilizada por la persona para el servicio del Todopoderoso y para que su vida cobre verdadero sentido, ya que uno de los problemas del presente, uno de los santos, es la depresión. Y no solamente hablamos de la tristeza, sino que existe lo que se llama la depresión que está un tanto oculta en la persona. Hay mucha gente que está en verdad deprimida, pero no se da cuenta, interiormente lo están. Y ello viene a ser un estorbo para la vida de la persona. Y la Torá nos dice y nos enseña los fundamentos de este tema y cómo todo esto se conecta con la Torá y con las bendiciones del Todopoderoso. Para ello necesitamos concentrarnos en todo lo que vamos a ver a continuación. Por tanto, te invito a prestar mucha atención, quedarte con nosotros hasta el final para ver lo que la Torá y los sabios de la Torá oral nos dicen al respecto. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel, Somos Noágidas, Torá y Judaísmo y Sabiduría Judía. Suscríbete, comparte con tus amigos para que la Torá del Todopoderoso se expanda, se enaltezca y se glorifique. Bien, comencemos entonces. Vamos a ver dos versículos. El primero se encuentra en Devarim 26:11. Dice así: Vesamachta bechol hatov asher natan lecha Adonai Eloheja, y te alegrarás con todo el bien que te dio el Eterno tu Dios. Y el otro versículo es Devarim 28:47. Todo esto es el libro de Deuteronomio, por supuesto. El primero fue Deuteronomio 26:11 y el segundo se encuentra en Deuteronomio 28:47. Dentro del contexto del segundo versículo que vamos a citar ahora, está la lista de las maldiciones de la Torá. Dentro de toda esa lista viene este versículo, que dice lo siguiente, versículo 47. Tajat asher lo avadeta et Adonai Eloheja besimcha, por causa que no serviste al Eterno tu Dios con alegría. En estos dos versículos vemos
que tienen en común el tema de la alegría. El primero dice, te alegrarás con todo el bien que te dio el Eterno, tu Dios. El segundo versículo te dice que todos estos problemas y castigos que el Eterno nos libre son debido a que no serviste al Todopoderoso con alegría. Comencemos a revisar el primer versículo. Dice, y te alegrarás. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿el Todopoderoso nos manda a alegrarnos? La alegría es un sentimiento humano. ¿Cómo podemos recibir la orden de alegrarnos? El Eterno nos manda que nos alegremos, pero el ser humano siente la alegría tan solo cuando hay motivos para sentirla. Pero recibir un mandato de alegrarnos viene a ser un tanto difícil de comprender. ¿Cómo es que el Eterno nos manda que nos alegremos? La respuesta está en lo que viene a continuación del versículo, que dice, Asher Natan leja Hashem. Alégrate con lo que te dio el Eterno tu Dios. Allí está el motivo. El motivo de estar alegres es porque el Eterno nos ha dado a nosotros algo que es único. Aquí podemos traer un ejemplo. En una ciudad muy grande iba a venir el rey y todos se reunieron en la plaza esperando que se acercara para saludarlo. Cuando llegó el rey, rodeado de soldados, de caballos, de muchos adornos alrededor para honrarlo, las personas se acercaron e intentaban verlo mientras pasaba en su carruaje e intentaban que el rey les diera una mirada siquiera porque apreciaban mucho a su rey. Supongamos que en ese momento una persona dice, tengo sed, y el rey mismo escucha al pasar eso y manda detener su carruaje y ordena entregar a la persona que dijo que tenía sed una botella de agua. Para él, esa botella de agua tiene un valor único. Para otros puede ser una simple botella de agua, pero para él, debido a que se lo dio el rey, tiene un significado mucho mayor. El versículo dice, alégrate con lo que te dio el Eterno, el Todopoderoso. Ya que de él vino, alégrate porque te lo dio él. ¿Y qué nos dio el Todopoderoso? Nosotros aquí necesitamos meditar. La meditación nos ayuda a prestar atención a las cosas que generalmente no le prestamos atención. Y es más, el Yetzer Hará, el instinto al mal, aprovecha en todo momento para hacernos ver siempre el lado negativo y nos muestra lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que otros tienen y nosotros no tenemos. Siempre nos lleva a revisar y a ver aquello que nos falta, pero muy pocas veces nos sentamos a pensar y a meditar en aquello que sí tenemos y que muchas personas no tienen. Tenemos básicamente salud, los miembros del cuerpo están completos, podemos ver, podemos caminar. Hay personas que no lo pueden hacer. Para nosotros, ver todas las mañanas cómo amanece, tener la capacidad de salir y realizar nuestras actividades, de ver el mundo, de escuchar, de poder hablar, estas cosas tan simples no las meditamos, pero hay muchas personas que le hace falta la visión, la salud, incluso la capacidad de caminar. Y para nosotros son cosas cotidianas. Nosotros nos olvidamos que en la naturaleza, que en la creación del hombre, hay grandes milagros. Todo aquello que nosotros tenemos es porque específicamente eso es lo que necesitamos ahora. Al ser conscientes de ello, al meditar en ello, comprendemos
que hay razones grandes para alegrarnos. Por tanto, una raíz de la depresión es fijarse todo el tiempo en aquello que no tengo y sentir, por medio de ese enfoque, que la persona no tiene razones para alegrarse, y al mirar todo lo que le falta, la persona siente tristeza, angustia, preocupación constante y no ve lo que el Eterno le ha dado y que lo que tiene ahora es lo que necesita ahora. Y al estar ciego a ello, la persona va sumergiéndose en la depresión sin darse cuenta. El Todopoderoso quiere que nosotros despertemos. Date cuenta de aquello que el Eterno te ha dado, que en su infinita sabiduría te dio lo que te dio ahora, y alégrate y dale gracias. Como dice el versículo, y te alegrarás con todo el bien, con todo lo bueno que te ha dado el Eterno tu Dios. Porque lo que Él te ha dado ahora es bueno. Es lo que dice este pasuk. Ahora vamos a ir por un momento al segundo versículo, como hemos leído, por causa que no serviste al Eterno tu Dios con alegría. Dice Rabenu Behaye, Yashimenu Akatub, el versículo culpa a la persona, Veobdo Hashem Itbaraj, que sirve a Hashem bendito, Velo Aita Aboda Besimha, pero su servicio al Eterno no fue con alegría. Lefi Shehayab Ha'adam al Asimha, ya que, dice Rabenu Behaye, la persona está obligada a la alegría. Beita sekube misvot, cuando se ocupa el cumplir los mandamientos del Eterno. Es decir, Rabenu Behaye nos está diciendo aquí que el Eterno nos ha dado mandamientos, pero adicionalmente tenemos la obligación que cuando cumplamos los mandamientos, los cumplamos con alegría. Eso es una obligación aparte del mismo acto de cumplir las misvot. Sigue diciendo, Beasimha bemaase, mitzvah bifne atzmo, porque el mismo acto de alegrarse es en sí mismo el cumplimiento de un mandamiento, es un mandato en sí mismo la alegría. Y es por eso que el versículo aquí está criticando a aquel que no sirvió al Eterno con alegría, como diciendo, aparte de no haber escuchado y no haber cumplido los mandamientos, una de las cosas que también no se cumplió fue que no hubo alegría en el momento de cumplir los mandamientos. Milevada sahar sheyeshlo a la mitzvah, yeshlo sahar a la simja. Aparte de la recompensa que tiene por cumplir la mitzvah, por cumplir un mandamiento, también tiene una recompensa aparte por la alegría a la hora de cumplir ese mandamiento. Ve al Ken, ya anish bekan, le mishe obeda bodata mitzvah, que shelo asaa besimcha. Por tanto, aquí se castiga en este versículo a aquel que sirve al Todopoderoso cumpliendo un mandato, pero no lo realizó aquel mandato con alegría. Velajen, y por tanto, Sarich sheyase adama mitzvot besimcha. Por tanto, es necesario que la persona cumpla los mandamientos con alegría, uve havana shelema, y con intención y concentración plena. Vejen ambru be midrash Rut. Y así dijeron en el midrash Rut. Rabenu Behaye dice que para mostrarnos un refuerzo de aquello que él está diciendo, vamos a pasar a ver lo que dice el midrash del libro de Rut. Primero, para entender el midrash, veamos lo que dice Rut capítulo 2, el versículo 14. El contexto de lo que vamos a leer es aquella historia donde Rut ya
dejó su pueblo y fue con Naomi para ir a la tierra de Yehudá, a la tierra de Judá, y convertirse en judía. En ese momento, ellas llegan a la tierra de Israel y son pobres, como dice el libro, y Ruth necesita ir a los campos y recoger los productos del campo que son dados a los pobres. Ella se dedica todo el día a recolectar para luego llevarlo a Naomi y traer el sustento para ambas. En ese momento, la Torá nos dice, el libro de Ruth nos cuenta que viene Boaz y él, que es el dueño de aquel campo, se entera que Ruth había llegado, era una moabita que había llegado con Naomi, que era su pariente, y estaba trabajando el campo para proveer y ayudar a su suegra. Boaz, como dice allí el libro, se asombra que una mujer haya dejado todo para venir al pueblo de Israel, a pesar de saber que venía no en una condición buena, sino en pobreza, y aún así vino y vive como una judía fiel en medio de la pobreza y ayuda a su suegra. En ese momento dice aquí el versículo 14, Vayomerla Boaz, y le dijo Boaz a Ruth, Let aogel, en el momento de la comida, Goshi alom, acércate aquí, veajaltamin alejem, y comerás del pan, vetabal pitech bajometz, y vas a sumergir tu pedazo de pan en el vinagre. Vateshev mitzada kotzrim, y te vas a sentar al lado de los que cosechan, de los cosechadores. Vaisvat la kali, y le extendió a ella unas semillas cocidas al fuego. Vatojal batisba vatotar, y ella comió, se sació y sobró. Es decir, Boaz le da a Ruth de comer durante el día arduo de trabajo, bajo el sol, en el campo. Boaz es bondadoso con Ruth y le dice, ven, come. A esto, el Midrash nos trae una enseñanza. Vamos a leer lo siguiente. Amar Rabbi Ishak bar Marión. Así dijo Rabbi Ishak, hijo de Marión. Va a Katuble la Medja. Viene este versículo a enseñar. Sheimadamo se mitzvah, que si la persona viene a cumplir, a realizar un mandamiento, y a Sena Belevav Shalem, que lo haga con un corazón pleno cuando va a cumplir un mandato. ¿De qué manera lo que acabamos de leer enseña lo que estamos diciendo ahora? Sheilu haya Reuben Yodea, Sheakadosh Baruj Hu Machtiv Alav, porque dice aquí el Midrash, si Reuben, el hijo de Jacob, hubiera sabido que el Eterno Bendito escribiría en el futuro, en su Torá, lo que dice en Génesis 37, Vaishma Reuben, Vayatzileu miyadam, escuchó Reuben que querían matar a Yosef y lo libró de sus manos, eso dice el versículo. Si Reuben hubiera sabido que eso sería escrito en la Torá en el futuro, Bejatafó allá molijó Leaviv, se lo hubiera llevado en su hombro directamente hacia su padre. ¿Qué tenemos hasta aquí? Que la historia que Rubén estaba viviendo en ese momento, Rubén sintió que algo no estaba bien con la venta de Yosef. Ellos querían originalmente matar a Yosef. Y él, al escuchar esto, fue y lo libró de sus manos. Esto en sí mismo era el cumplimiento de un mandamiento, salvar una vida. Pero dice el Midrash, si él hubiera sabido que esto que él iba a hacer sería escrito en la Torá y que todo lo que él estaba haciendo en este momento, en el futuro, estaría escrito, en vez de solamente librarlo de la muerte y permitir que lo vendan, Reubén hubiera tomado a Yosef, se lo hubiera colocado en su hombro y lo hubiera llevado directamente hacia su padre. Sigue diciendo el Midrash. Si hubiera sabido a Aarón, el hermano de Moshe,
que el Eterno bendito escribiría en su Torá lo que dice en Éxodo 4, Berra'ajá besamach belibó, y te verá tu hermano Aarón y se alegrará en su corazón. El Eterno le dijo esto a Moshe en la zarza. Le dijo que su hermano Aarón lo ayudaría. Le dijo que su hermano no se sentiría mal, que él, Moshe, como hermano menor, sería el líder del pueblo de Israel, sino que al contrario, su hermano, siendo el hermano mayor, Aarón, se alegrará en su corazón. Dice aquí el Midrash, si Aarón hubiera sabido que el Eterno escribiría en su Torá, que Aarón te verá y se alegrará en su corazón, dice aquí, Betupim, Ubemajolot, Ayayot Selikrato, con tamboriles y danzas hubiera salido Aarón al encuentro de Moshe. Es decir, Aarón hubiera aumentado su alegría y en vez de simplemente alegrarse al verlo, lo hubiera recibido con danzas y con tamboriles. Si él hubiera sabido que esto que él haría de verlo y alegrarse sería escrito en la Torá. Otro ejemplo, Veilo Ayayodea Boaz, Shakadosh Baruchu Machtiv Alab. Si Boaz, de la historia que acabamos de leer, hubiera sabido que el Eterno escribiría en el libro de Ruth lo que acabamos de leer en el versículo, Vatojal Batisba Batotar, que Ruth comió de la comida que le ofreció Boaz. Y Ruth no solamente comió, sino que se sació y sobró comida. Si él hubiera sabido esto, que sería escrito, Agalim Petumim Ayama Agilá, le hubiera dado de comer a Ruth no solamente pan con un poco de granos, le hubiera traído becerros cebados, le hubiera servido la mejor carne para que Ruth comiera. Es decir, todos estos personajes hubieran cumplido mejor la mitzvah, con mayor alegría, con mayor entrega, si hubieran sabido que serían escritas en el futuro en la Biblia. Sigue diciendo este Midrash, Rabbi Cohen ve Rabbi Yoshua de Sichnin Beshem Rabbi Levi. Dijeron todos estos sabios en nombre de Rabbi Levi, dice así, Sheleavar haya Adam ose mitzvah ve'anavi kotba. En el pasado, cuando una persona cumplía un mandamiento como lo acabamos de ver, el profeta lo escribía después en su libro, como lo vemos en la Biblia, en la Tanaj. Ve'achshav, y ahora, dice el sabio, en el presente, que She'adam ose mitzvah, cuando una persona cumple un mandamiento, Mikotba, ¿quién la escribe? Eliyahu Kotba, el profeta Elías la escribe en el presente, Umelech HaMashiach ve'akadosh Baruchu, Jotem al Yedeihem, y el rey Mesías y el eterno bendito sella, por medio de ellos, sella lo que escribió el profeta Elías. Y esto está también en un versículo. Adaudichtiv es lo que está escrito en el versículo en el libro de Malaquías, capítulo 3. Az nidveru irei Hashem. Entonces, los temerosos del Eterno se hablarán mutuamente. Ish el reu. Cada uno a su prójimo se hablarán. ¿Qué se hablarán? Se dirán uno a otro. El versículo no lo trae, pero la intención es que ellos van a decirse uno al otro, vamos a servir y a temer al Eterno bendito. Es decir, cada uno se va a motivar para que sirvamos al Eterno. Y dice aquí el versículo, Vayakshev Adonai Vaishma, atenderá el Eterno y escuchará esto que se dicen unos a otros. Vaikatev Sefer Zikaron Lefanav, y será escrito un libro de memorial delante de él, del Eterno bendito, Leir Adonai, para aquellos que temen al Eterno, Ulejoshve Shemo, y aquellos que piensan en su nombre. El profeta nos dice, el profeta Malachi, que en el presente, todo acto que hagamos para cumplir una mitzvah será escrito en un libro. Y el Midrash nos dice que es el profeta Elías ahora el que escribe los actos que hacemos cada uno de nosotros en el presente. Por tanto, volviendo a lo que dice el Midrash, si Boaz hubiera sabido, si Reubén hubiera sabido
Si Aarón hubiera sabido, hubieran cumplido mejor. Y nosotros no somos plenamente conscientes. Pero si fuéramos plenamente conscientes, cumpliríamos la misma mucho mejor. Cada misvá y misvá que el Eterno nos ha dado la cumpliríamos con mayor alegría. Por tanto, nosotros entendemos aquí que la alegría viene a través de la conciencia, del entendimiento, a través de darnos cuenta, a través de la meditación y el estudio de la Torá, que hay una gran razón para estar contentos, que el Todopoderoso nos ha dado el bien que nosotros necesitamos recibir y te alegrarás con el bien que el Eterno te ha dado. Para terminar, vamos a regresar nuevamente al primer versículo, porque hay una última explicación que quisiera compartir con ustedes del Ora Hayim. Volvemos al versículo inicial que leímos que dice, y te alegrarás con todo el bien, que en hebreo es Bejola Tov. Tov es traducido como lo bueno, con todo lo bueno que el Eterno te ha dado. Y nosotros en primera instancia pensamos todo lo bueno, Baruch Hashem, que tenemos un hogar donde vivir, tenemos básicamente salud, tenemos otras cosas, posesiones, etcétera. Ya sea más o menos, cada uno tiene aquello que necesita. Pero el Ora Hayim trae una explicación un tanto diferente a lo que pensábamos. Dice aquí el Ora Hayim, ¿qué significa que te alegrarás con todo lo bueno? Irmos Mamad. Este dicho nos insinúa también cuando dice Bejola Tov, con todo lo bueno. El a Torah nos insinúa a la Torah misma. Eso es lo bueno que trae el versículo, dice el Ora Hayim. Te alegrarás con todo lo bueno, eso bueno es la misma Torah. Como dijeron los sabios, dice aquí que Omram Zal, como dijeron los sabios de bendita memoria, en el Talmud, en el Tratado de Berajot, Ei Amud Aleph, Ven Tov el Torah. Dice el Talmud que la palabra Tov significa la Torah. Es decir, lo bueno verdadero es la Torah. Sigue diciendo el Ora Hayim. Sheimayu benei Adam margishim bimetikut ve'arebut Tov a Torah. Porque si las personas sintieran por un momento la dulzura y lo agradable del bien que es la Torá, la misma Torá, el conocimiento de la Torá, el estudio de la Torá, la misma Torá en sí, si las personas sintieran por un momento la dulzura de ella y lo agradable y bueno de ella, ayumishtareim, las personas enloquecerían, umitlahatim ajarea, y se emocionarían, se llenarían, se inflamarían, por decirlo así, de emoción tras ella, tras la Torah. Velo yechashev be'enehem melo olam kesef vezahav li meuma. Y esas personas, en sus ojos, un mundo lleno de oro y plata, para ellos sería considerado como nada. Ki Torah kolelet kol hatovot shebaolam, porque la Torah contiene todos los bienes y todas las cosas buenas que hay en el mundo. En resumen, lo que nos dice el Ora Hayim, quien vivió una vida entregada a la Torah, de principio a fin, él nos dice que si las personas por un momento sintieran la dulzura y el bien real que es conocer la Torá del Eterno bendito, las personas enloquecerían, se emocionarían y correrían tras la Torá. Y todo este mundo lleno de oro y plata para ellos no sería considerado en absoluto, no tendría para ellos valor alguno, porque la Torá contiene en ella misma todas las cosas buenas que puedan haber en el mundo. Mientras que nosotros pensamos qué nos falta en este mundo terrenal
Y cuando hemos leído el versículo, te alegrarás con todo lo bueno que el Eterno te ha dado, pensamos de manera automática en cosas materiales. Viene este gran sabio a decirnos en verdad, el auténtico bien se encuentra en la Torá. Al ser conscientes que el Eterno nos ha dado cosas buenas y adicionalmente nos ha dado el mayor tesoro en todo el universo, que es la Torá misma, tenemos el deber de valorarla, apreciarla y con esa conciencia no hay lugar a la depresión, no hay lugar siquiera a la pequeña tristeza que algo nos pueda faltar, porque con la Torá, con el bien que el Eterno nos ha dado, es suficiente motivo para estar verdaderamente contentos y servir al Todopoderoso con alegría. Y si así lo hacemos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Sea esa su voluntad, Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy. Que el Eterno nos ayude a seguir difundiendo la Torá. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campana de las notificaciones, comparte con tus amigos que puedan también conocer la dulzura y el bien auténtico de la Torá. Muchas verajot a todos. Beatzlaja.